Vero y Roberto, muchas gracias. Bienvenido al ex canciller ecuatoriano, un hombre de amplia trayectoria en el campo internacional con diversas misiones en el exterior. Y lo invitamos esta mañana en Decisión Electoral para que nos haga un análisis, en primer lugar, la visión internacional que se tiene al Ecuador este momento en elecciones. Buen día, doctor Francisco Carrión Mena. Buenos días, Miguel. Un gusto estar aquí. ¿Cómo ve o cómo mira el mundo al Ecuador este momento? Bueno, yo creo que el mundo está pendiente de lo que sucede en Ecuador. Y digo esto sin exagerar, en todo caso, de la región latinoamericana, porque como que se está dando una especie de cambio de ciclo de gobiernos populistas de izquierda que en algunos casos han decepcionado a sus electores y está como que el péndulo yéndose hacia un libre mercado más abierto, y eso yo creo que está por verse aquí en el Ecuador una vez que terminen las elecciones. El señor Lasso, por supuesto, representa esa tendencia, a pesar de que el señor Lasso, hay que decirlo, ¿no? Ha logrado aglutinar a amplios sectores, ni siquiera de su mismo bando, por llamarlo así, sino amplios sectores de aquellos candidatos que en la primera vuelta no lograron entrar a la segunda y que se sumaron al proyecto y aportaron al proyecto del señor Lasso con el fin de que termine esta larga década en la que Alianza País y sobre todo el presidente Correa han sido los principales protagonistas. Usted habla de un péndulo en la política internacional, al menos en América Latina. ¿Cómo ve ese entorno en la región? Con hechos quizás contrapuestos, la situación de Argentina, hace poco hubo dos manifestaciones, la una hasta anoche, en respaldo al gobierno y una anterior en contra del gobierno. Y el entorno internacional complejo, difícil en Venezuela. Bueno, empezaría por Venezuela, porque eso es más dramático y hasta trágico, porque parece que ya ha corrido sangre por las confrontaciones entre los seguidores del gobierno del presidente Maduro y aquellos que son contrarios a esa posición. Y esto debido pues a lo que creíamos que ya habíamos superado en América Latina, que son los golpes de Estado. Lo que sucede ahora en Argentina, que digo en Venezuela, perdón, es sin duda un golpe de Estado, sino que ahora es una cosa novedosa, por decirlo de alguna manera, porque no son ni las bayonetas ni los fusiles los que cambian y rompen el orden constitucional, sino que son los jueces, lo cual llama más la atención. Ahora, esto es igualmente efectivo, porque quitarle todas las atribuciones al Parlamento, a la Asamblea Nacional en Venezuela y asumir el Tribunal Supremo de Justicia, esas y algunas pasarlas al presidente de la República, no puede tener otro nombre que no sea un golpe de Estado. Ha habido... Pero esto no se remedió, doctor Carrión, con la decisión última de este sábado en donde se suspende. Iba precisamente a referirme a eso, pero es, yo creo, demasiado tarde, y además esas resoluciones del Consejo son insuficientes, ¿ya? Porque quedan algunas que todavía no han sido devueltas al Parlamento y mantiene esas funciones el presidente de la República, es decir, el Ejecutivo. De tal manera que usted habrá leído cómo el propio Congreso, es decir, la Asamblea Nacional, cuestiona estas decisiones. Pero el solo hecho, a pesar de que se hubiera revertido, inclusive si se hubiera revertido totalmente la resolución inicial, ya hubo un golpe de Estado, ya se rompió la Constitución. Y eso no puede suceder en América Latina. Eso ya era, ese tipo de pronunciamientos en esa época eran con injerencia extranjera y sobre todo con los militares como punta de lanza. Ahora es con los jueces y eso es absolutamente inaceptable. Debe reconocerse la voluntad popular que se pronunció en las últimas
elecciones legislativas en las cuales triunfó la oposición, es la democracia. Antes había ganado sin ninguna duda legítimamente el presidente Chávez, por decirlo, por hablar de la época anterior al presidente Maduro. Y todos reconocieron, obviamente la oposición tuvo que someterse a esa decisión democrática del pueblo venezolano. Este caso es el mismo. Doctor Carrión, ¿y la experiencia de Argentina? Bueno, lo de Argentina es un proceso, yo diría que inclusive es prematuro saber qué es lo que puede pasar. Han habido recortes porque la situación económica en la que quedó Argentina después de la época kirchnerista, por así llamarlo, fueron esas condiciones muy complejas. Y el señor Macri, con dificultades y creo que con no pocas equivocaciones, reconocidas inclusive por él, ha echado a andar un plan de ajuste para la recuperación de la economía argentina. Ahora hay que reconocer también, y en eso no hay que enceguecerse, yo siempre trato de no ser blanco o negro. Durante la época de Kirchner se violaron algunos principios de la democracia y sobre todo de derechos humanos, pero hubo una recuperación económica. Recuerde usted, Miguel, qué es lo que sucedió antes de que llegara Néstor Kirchner a la presidencia en Argentina. Era el caos más absoluto. Habían, me parece que en 15 días hubo 3 o 4 presidentes, es decir, era el caos total, la ingobernabilidad, la economía. Y de una u otra manera, los Kirchner, tanto el presidente como su esposa, lograron revertir esa tendencia. Sin embargo, y ahí viene lo que no debe hacerse, creo yo, en política en los países, en todos los países, y menos en América Latina, es prolongarse en el poder, porque se pierde la perspectiva de lo que están haciendo y de que nunca van a ser juzgados. Y entonces se vieron casos espantosos de corrupción, se vieron atropellos, sin ninguna duda, de derechos humanos, y ahora, claro, pasado un poquito más de un año del gobierno del señor Macri, como que está produciéndose esa recuperación económica. Doctor Carrión, este entorno internacional que usted ha citado, caso Venezuela, caso Argentina, ¿cuánto pudiera influir, incidir en América Latina? A ver, hay que tener presente que estos acontecimientos que estamos comentando se han producido en los últimos 10 días, ¿ya? Entonces, creo que todavía no han permeado, vamos a decir, a los sectores populares lo que sucede en Venezuela y lo que sucede en Argentina. No obstante, yo creo que, por supuesto, más presencia tiene y más incidencia va a tener al momento de ejercer el voto lo acontecido en Venezuela. Eso yo creo que siempre Venezuela está mucho más próxima a nosotros, ¿no? Y ha estado, por lo demás, mucho más próxima en estos últimos 10 años, dada la afinidad ideológica de los dos gobiernos. Y yo creo que, y además, ha tenido, esto de Venezuela no es una historia reciente, se agudizó hace muy poco tiempo, pero el asunto es que viene produciéndose esta suerte de descomposición democrática, inclusive de crisis humanitaria, que se habla, y creo que con razón ya, en Venezuela ya desde hace varios años casi, ¿no? Entonces, el efecto más, creo yo, que viene por el lado de lo acontecido en Venezuela que en Argentina. Bien, muchas gracias. La presencia en Decisión Electoral 2017 del doctor Francisco Carrión Mena, ex canciller ecuatoriano, para hablar del entorno internacional en este día cívico, las elecciones en el Ecuador. Volvemos con más información, Decisión Electoral. Verónica y Roberto.